mire, como dice Raúl, soy un joven de 80 años. Antes yo luchaba porque la gente fuera igual, porque todos fuéramos iguales. Pero ahora hay un tema más importante que luchar que ese, para que la humanidad siga existiendo, porque la humanidad está amenazada. El gran capital que gobierna el mundo tiene un solo gran mandamiento: cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible. Si para eso tienen que atacar a la naturaleza, atacan a la naturaleza. Si para eso tienen que atacar a la humanidad, atacan a la humanidad. Probablemente, si uno les dice, tus nietos ya no van a tener agua, ellos derramarán 4 lágrimas por sus nietos, pero sí, pues, ese es un asunto de mis nietos. Pero yo tengo que ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Por eso es que la naturaleza está más atacada que nunca. Voy a hablarles solamente de uno de los ataques. Uno de los ataques es la minería a cielo abierto, que también existe en México. ¿Qué pasa con la minería a cielo abierto? ¿Qué es? Antes, en época de los aztecas o en época de los incas, había minería. Encontraban una veta, que es una barra de oro debajo de la tierra. Bueno, entraban, sacaban eso, la calentaban y la usaban. Eso no hacía daño a nadie. Ahora que ya no hay vetas, hay pequeñas partículas de oro en la roca. Por eso tienen que volar 4 toneladas de roca para sacar 1 gramo de oro. Y para sacar ese gramo de oro necesitan mucha agua con cianuro o con mercurio, que son gases, que son sustancias químicas venenosas. Y con eso esa agua ya no sirve para tomar, ya no sirve ni para regar las plantas, ni sirve para los animales. Contamina los ríos, contamina el agua. Claro, ellos dicen que no es contaminante. Por eso una campesina en el Perú dijo, sí, el ingeniero me ha dicho que esta agua no está contaminada, pero yo le he traído a mi burro y mi burro no quiere tomar el agua. ¿A quién le voy a creer más, al ingeniero o a mi burro? Bueno, entonces esa amenaza hay en el Perú. Están queriendo dejar sin agua a la gente. Por eso la gente lucha. Preferimos morir de un balazo que sin agua, dice, para defender la agricultura, la ganadería y su vida misma. Eso hay en varias partes. Y uno de esos lugares es Islay, que es un valle donde se produce mucha agricultura para alimentar a la gente no solo de ahí, sino de varios lugares del Perú. Entonces, y eso está, allí hay una mina, quieren abrir una mina de una compañía mexicana. México Grupo, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Y ellos quieren abrir una mina ahí. Y el presidente del Perú y las autoridades peruanas, como las autoridades de acá de México, no son más que sirvientes del gran capital. El presidente, la mayoría de las cámaras, los jueces, los fiscales, todos ellos son sirvientes del gran capital. Entonces ellos prefieren seguir al gran capital mandándolo a la policía y a los soldados para que metan malas a los campesinos que actualmente están ayudando a cabeza lucha. Y hemos sabido que acá en México también la misma compañía, el Grupo México, está envenenando los ríos y está matando a la gente acá. Son muchas formas de lucha por defender la naturaleza y la vida, y espero que ustedes contribuyan apoyando esas luchas que se dan acá en el interior del país, en muchas partes. Eso es todo.
futuro es halagüeño y que no debemos preocuparnos demasiado, porque si a los empresarios les va bien, a nosotros, nos va bien a nosotros. Y de que les vaya bien se encarga el gobierno, porque gracias a Dios y al libre mercado y a la bolsa de valores y a otras cosas que los pobres no entendemos, cada vez nuestros ricos son más ricos. Nos enseñan que entonces solo el presente existe, y el presente es esta especie de realidad virtual creada desde el poder del dinero, sostenida por la perversidad de los malos gobiernos y difundida por los medios de comunicación. Esta realidad que nos niega la calidad humana y nos convierte en un número, en un consumidor, en parte de una encuesta, en un contribuyente. Esta realidad que nos aísla de los demás. Esta realidad en la que lo que importa es cuánto gastamos, qué marca vestimos, qué poseemos. Esta realidad en la que no existimos y en la que a nadie parece importarle que desde arriba nos ignoren, que nos condenen desde el nacimiento a ser un engrane más como mano de obra barata en la vetusta maquinaria de la explotación, que nos condenen aún antes de nacer a la ignorancia, que es como decir a la esclavitud. Porque ellos, los dueños del poder, utilizaron desde siempre la cultura, la educación como vehículo enajenante, como mecanismo de control, y para ello crearon una nueva geografía adecuada para mantener la explotación y el saqueo de siempre. En esta división, nuevos países con viejos odios, viejos países con odios renovados, aunque estos odios siempre alentados en función a los intereses del poder. Limpiezas étnicas que mancharon de sangre al mundo entero con la persecución y la xenofobia como principio. Y las matemáticas solo sirvieron entonces para contar el dinero acumulado por unos cuantos a costa de la sangre de millones, solo para contar los muertos por estúpidas guerras o invasiones, solo para contar el número de desempleados o para calcular cuántos más nos sumamos a la miseria año tras año, cuántos tenemos que emigrar para sobrevivir, solamente para tratar de calcular tanto sufrimiento, tantas lágrimas, tanto dolor incalculable. Quisieron borrar nuestros idiomas, el lenguaje de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros mayores. Enmudecernos quisieron, nos llenaron de egoísmo, nos mostraron ajenos, diferentes, pero como diría el poeta, olvidaron poner el acento en el hombre, en la mujer, que unidos van gritando libertad, que la exigen, que la van construyendo día tras día, que se niegan a convertirse en mercancía, que se niegan a vender sus sueños, su dignidad, su vida. Es casi un milagro que en un país como México, donde están pasando las cosas que están pasando, y ustedes las conocen de sobra, todos los días, donde hay 150.000 muertos en estos 8 años, donde hay más de 20.000 desaparecidos. Es un milagro que en un país militarizado y violento, donde todos desconfían de todos porque no se sabe, exista una comunidad como esta y como las otras que conozco, en donde los niños pueden estar solos jugando por ahí y la madre está en la otra punta y ni siquiera sabe dónde está el niño. Y mientras cuando sale a la calle a hacer compras o a llevarlos al colegio tiene que tenerlos al lado porque es peligroso, ¿verdad? Que es un milagro que los problemas que tenemos aquí, y vaya si te dan discusiones y problemas, que porque el joven hace ruido con su música hasta las 2 de la mañana, o porque la otra me cae mal y no le hablo, y esos problemas se resuelvan dialogando, hablando, discutiendo, pero no matando, no violentando. Eso es una comunidad. Fue hace 4 años, hubo un terremoto enorme en el sur de Chile, una ciudad que se llama Concepción y otras por ahí, y hubo un temblor muy fuerte, seguido de un tsunami, de cuando el agua al mar se mete adentro. ¿Y qué pasó? Que se cortó la electricidad y fue un caos. Entonces los supermercados
al no tener electricidad no pueden vender porque todos los precios los tienen que meter por esos lectores, ¿vieron? Entonces no vendían. Y las farmacias, que es igual, no vendían medicamentos. Y al segundo, al tercer día la gente empezó a estar sin comida, sin agua, sin medicamentos. Imagínense, ¿no? De golpe. Y entonces empezaron a asaltar supermercados, saqueos. Y entonces al ver ese desastre, el gobierno, ¿qué hizo? Lo que saben hacer los gobiernos, mandó al ejército. Pero era tanta la gente que tenía hambre, que estaba en las puertas de los supermercados para tomarlos, que los militares hicieron lo que saben hacer los militares. Hicieron un saqueo ordenado. Entonces los pusieron a todos en fila, levantaron las persianas de los comercios y dijeron, entren de a 10, lleven solo alimentos y agua y así. Pero en un lugar de Chile, en esa misma zona que había colapsado, las comunidades mapuche no sufrieron. Sí sufrieron el temblor, pero como viven en comunidad, tienen su agua, su comida y su organización comunitaria que no entró en colapso. ¿Por qué traigo esto? Porque imagínense que acá hay un colapso en el Distrito Federal, en la capital. ¿Quiénes se van a resolver mejor? ¿Ustedes o una familia que vive sola ahí en cualquier colonia de aquí alrededor? ¿Quién va a enfrentar mejor? Y ahora me he enterado que ustedes están creciendo en algo muy importante, que tienen unas obras para recoger agua de lluvia y una planta potabilizadora de agua, porque el agua va a ser uno de los nudos, uno de los centros de este colapso. Nos formamos en una concepción del mundo revolucionaria muy válida, que yo, insisto, no descarto, que es el marxismo y todas las variantes del marxismo, nacido con todo lo importante que es en el primer mundo, reflexionando sobre las luchas del primer mundo y básicamente sobre la acumulación por reproducción ampliada. O sea, si uno lee a Marx, aparecen los obreros, a los que se les extrae un valor, etcétera, etcétera. Recién en alguna obra final de Marx aparecen los campesinos, que para Marx y para los marxistas eran parte del atraso. Ni que hablar de los pueblos indios, ¿verdad? Hay algunos textos de Marx que no voy a traer sobre México, que ustedes conocen, en donde son florecillas, ¿verdad? Creo que lo dice con esa palabra, que el progreso necesariamente tiene que pisotear. Pero esas florecillas somos nosotros, ¿verdad? Entonces, con todo lo que uno valora a Marx y a Lenin y a otros, necesitamos enraizar lo que decías, nuestras rebeldías en nuestras experiencias de lucha. Expropiárselos a los expropiadores. Pero eso es solo el primer paso. Porque la expropiación de los medios de producción de cambio se puede hacer solo una vez. ¿Verdad? No podés expropiar. Ya está, lo expropiamos. ¿Y después qué? Ponemos al patrón, pero con un nombre revolucionario al frente de la hacienda o del poder del Estado. Y ahí es donde viene el ZLN, y viene Capatzingo, y vienen los NASA de Colombia, y los Mapuche, y muchas otras experiencias. Si no trabajamos algo más que la recuperación de los medios de producción y de cambio, si no hacemos algo más que eso, vamos a reproducir lo mismo. ¿Y qué es eso algo más? Pues es crear algo nuevo. En esa recuperación de la tierra, de la fábrica, de lo que sea, que es el primer paso, necesariamente ahí tenemos que trabajar para no reproducir, para transformar la cultura política dominante en otra cosa. Y es ahí donde creo que los revolucionarios hemos fracasado una, otra y otra vez. ¿Verdad? Es cierto que la cultura popular muchas veces pide caudillos,
pero nosotros no estamos para reproducir la cultura popular en bruto como viene, porque no vamos a avalar el machismo, la violación, el golpear a las mujeres. Eso es un lugar ya ganado, pero tampoco podemos reproducir el caudillismo, etc. Y a mí lo que me gusta de las juntas de buen gobierno, de la comunidad de Acapatzingo, lo digo por estar aquí, y de otras experiencias, es que los dirigentes no aspiran no solo a no ser gobernantes, gobernar un país, sino ni siquiera gobernar ellos su comunidad. Aspiran a que haya un gobierno de la comunidad sobre la comunidad. ¿Han avanzado más? ¿Han avanzado menos? ¿Cuántos? No lo sé, es imposible saberlo, pero esa tensión existe. Y a esa tensión por no reproducir, por crear algo nuevo, y la creación es algo importante. ¿Por qué? Y uno lo ve bien claro en los muy jóvenes, porque los de ya nuestra edad pueden tener al patrón en el imaginario, en la hacienda muy clara. Pero los jóvenes de las juntas de buen gobierno, de las bases de apoyo zapatistas, ya no sueñan en convertirse en un Absalón Castellanos de izquierda, ¿verdad? Con pasamontañas, sino que sueñan con gobernarse colectivamente y no que los gobierne un caudillo. Y creo que eso es para mí un nudo del descolonizar. Y eso es lo que yo aprendí en la escuelita, eso es lo que aprendí en la comunidad de Acapatzingo y en otros espacios. Los nudos en que si nuestro horizonte es gobernar un país o un Estado, no tenemos más remedio que reproducir lo que hay. Por eso digo que la práctica esta que está haciendo un montón de gente en muchos lugares revoluciona la teoría crítica y la teoría revolucionaria. Ya no sirve querer conquistar el gobierno, porque desde ese lugar yo entiendo perfectamente a Evo Morales, con el cual no estoy de acuerdo, pero lo entiendo, porque si no paga los salarios del 1 al 5 de cada mes, cae. Y para pagarlos, el Estado tiene que tener esas condiciones. Entonces, lo que no sirve es el Estado. Y por otro lado, el Estado nuestro, de América Latina, es una creación colonial importantísima. En las tradiciones indígenas no existía la forma de Estado. Pero me quiero detener un poquito en eso anterior. Cuando Enrique dice esta frase demoledora que dijo, nos han satanizado incluso en la otra, no es que ellos sean feos, el problema es que hay una teoría y hay una concepción de una cultura hegemónica que dice que eso está muy bien para esas 500 familias, pero ¿qué van a hacer 500 familias en el DF? Hay que pensar en cómo gobernar el DF. ¿Me explico? O sea, no es que los compañeros que los critican sean jodidos o quieran defender, es que están imbuidos por una concepción del mundo. Entonces, si yo quiero gobernar el DF, aunque sea una semana, y tengo que contar con el capital financiero y el poder, etc. Entonces, lo que estamos necesitando es eso, y creando una nueva cultura política en la cual desde lo pequeño se llega a lo grande. Los primeros que hicieron eso, que yo sepa, fueron aquellos cristianos de las catacumbas. Lo que pasa es que como no había partidos revolucionarios y nadie pretendía decir, compañeros esclavos, derribemos el esclavismo, construyamos el feudalismo, ¿verdad? Los primeros cristianos, que eran muy poquitos, 12 apóstoles, ¿verdad? Los 12 que desembarcaron del Granma en Cuba, bueno, después eso creció. Ahora, si yo dijera no, pero eso no tuvo importancia, medio en broma y mucho en serio, quiero decir que aplicar a nuestras prácticas hoy la teoría revolucionaria en la que yo me formé, o sea, cuando digo descolonizar, digo yo descolonizarme, yo reformar mi forma de ver el mundo, si no, nunca le hubiera dado importancia a Acapatzingo. Y muchos compañeros que le dan importancia al zapatismo, y ustedes lo saben mejor que nadie,
¿Quién miran? A Marcos, al sur, a Galeano, ni siquiera a Moisés, ¿verdad? Entonces habla comunicado del sur y ahí ponen la oreja y miran y leen con interés. Pero si la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha emite un comunicado, ¿cuántos lo leen? Si al sur lo escuchan, hacen 1000 clics para leerlo, ¿cuántos a la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha? 20. Entonces, esa es la cultura política colonial, ¿verdad? Que le da importancia al caudillo, al jefe, a Marcos, que es un hombre muy valioso y, bueno, yo no tengo el gusto, pero está muy bien, pero que no puede juezar todo lo demás. Y esa es la cultura que lleva a decir a satanizar. Y es momento, compañeros, que despertemos, pero todo el país, que despertemos y defendémonos, porque no se vale. Yo hace un momento platicando con una persona que encontré en el micro, me comentaba que ayer salió un desplegado con que ya quieren totalmente cancelar lo de las pensiones de parte del Seguro Social y de parte del ISSSTE. Y pues, compañeros, es momento que nos levantemos con los bienes bien firmes y bien fuertes y con los brazos extendidos para defender a todo lugar de nuestro país, porque ya es el colmo, hasta nos han llegado a dejar sin nada, todos vacíos.